El primer año del segundo mandato no consecutivo de Trump ha sido para México y para América Latina una montaña rusa de adrenalina geopolítica. Llevamos haciendo la guerra contra las drogas décadas sin que haya esencialmente cambiado nada. Hoy hay más drogas en el mercado que nunca, más muertos que nunca, más países afectados. Ahí ha habido, por supuesto, una reacción hasta ahorita satisfactoria. La pregunta es si esto va a ser suficiente o no. Política y otros datos. Un episodio nuevo cada jueves. Un podcast de Expansión. Política y otros datos. Para analizar, explicar y entender el ciclo político que vivimos. Política y otros datos. El 20 de enero del 2024, el mundo contenía el aliento mientras Donald Trump regresaba al despacho oval de la Casa Blanca con todo y sus dichos y amenazas. Un año después, seguimos sin aliento, pero ya no en el terreno de las especulaciones, sino explicando y entendiendo las implicaciones de las decisiones proteccionistas e intervencionistas del presidente del país más poderoso del mundo. El primer año del segundo mandato no consecutivo de Trump ha sido para México y para América Latina una montaña rusa de adrenalina geopolítica. Desde las amenazas de aranceles punitivos del 25%, que ha puesto a temblar a las economías de la región, hasta la reciente incursión militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. El magnate ha dejado pues en claro que la doctrina de América para los americanos, que muchos creían extinta, ha regresado con fuerza. En México, Trump ha establecido buena parte de la agenda para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien desde las mañaneras insiste en una relación de iguales y en la defensa de la soberanía del país, mientras en las llamadas de 15 minutos con la Casa Blanca se negocia el futuro de la seguridad y funcionarios mexicanos viven unos días en Washington y otros días en México, trabajando por la viabilidad del TEMEC que encarará su revisión crítica este julio. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para México? ¿Estamos ante una nueva era de cooperación bajo amenaza? ¿O simplemente México ha aprendido a surfear el caos? ¿Cómo llegamos a la revisión del tratado comercial con nuestro principal socio económico? Soy Mariel Ibarra, es jueves 22 de enero del 2026 y de esto vamos a platicar en Política y otros datos. First anniversary, January 20th, and it's been an amazing period of time. Best economy in the history of our country. Bienvenidas y bienvenidos a la mesa de análisis y discusión de política y otros datos. Sí, pasó un año desde la llegada al poder de Donald Trump y sí, ya sé que se han sentido como 10 años por tantas cosas que han ocurrido pues en estos primeros 12 meses y por eso en este episodio queremos desmenuzar el impacto de un Washington que ha decidido usar, ya decíamos, la amenaza como herramienta para la cooperación y ver y analizar cómo ha funcionado pues esto al exterior y al interior también de Estados Unidos. Y por ello hemos invitado a Renata Segura, directora para América Latina y el Caribe del International Crisis Group, basada en Nueva York. Bienvenida, Renata, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Y me da muchísimo gusto tener por acá a Rodrigo Aguilar, internacionalista, experto en política económica internacional y consultor y amigo de esta casa editorial basado en Washington. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, saludos María, Renata. Gracias. Oigan, pues a ver, vamos a empezar con esta charla en donde yo quisiera poner, para abrir, digamos, la conversación, algunos datos. A ver, estamos hablando de un año en el que Donald Trump ha hecho su tarea, digamos, para él, ha hecho su tarea muy bien, un desplome en los cruces migratorios, la migración como nunca, o los encuentros migratorios se han desplomado. Estamos en los niveles más bajos de los últimos años o décadas, pues con acciones en contra de los cárteles del narcotráfico, poniendo a los cárteles mexicanos y a otros de otros países como terroristas, con un Nicolás Maduro ya en territorio estadounidense y en la cárcel en la espera de pues empezar un juicio, pero con un índice de aprobación no tan bueno al interior de Estados Unidos y bueno, pues ante también unas elecciones que tendremos en noviembre, las elecciones de medio término. Así es de que un poquito para poner algunos datos de bien al exterior, pero mal al interior, Renata, ¿cómo están viendo este primer año de Donald Trump en el exterior y en el interior? Pues mira, Mariel, yo creo que hay una pregunta central y es ¿qué tanto le importa a la base de MAGA cómo le va a Trump en el exterior? ¿No es cierto? Y yo creo que la manera como nosotros vimos que él enmarcó la intervención militar en el Caribe y en el Pacífico y después en Venezuela
habla mucho de esa tensión. Porque Trump hizo campaña diciendo, a mí no me interesa regresar a que Estados Unidos sea el dueño del planeta, es America First, nos vamos a concentrar en las cosas internas, pero hemos visto, como tú bien dices, una actitud totalmente diferente. Entonces, cuando él empezó a decir, miren, lo que pasa es que Maduro es el jefe de un cartel narcotraficante y nos están enviando las drogas que matan a nuestros jóvenes. Esa era la manera de decir, esto les importa a ustedes, americano promedio, persona que vive en este país en comunidades donde la gente se está muriendo por el fentanilo. Eso claramente resultó ser menos importante en la meta real, que era atrapar a Maduro. Y ahora, obviamente, lo que está tratando de decir es, si ven, nos estamos quedando con el petróleo y esto nos va a traer ingresos para Estados Unidos y también para Venezuela, un poquito, pero digamos marginal. Y esto, digamos, hace eco un poco a esta doctrina de seguridad nacional que publicó la administración hace unas semanas, en la que muy claramente dice, es el interés de los estadounidenses lo que marcará nuestra intervención en la región. Entonces, vamos a ver qué tanto esta ganada, si lo podemos decir así, en el exterior le va a ayudar internamente en las elecciones. Aquí creo que a la ciudadano promedio le importa que la comida está más cara, que hay caos en las calles, que la inseguridad sigue. Entonces, yo lo pondría entre comillas esa ganada porque aunque para él le parezca satisfactorio, no sé qué tanto le sirva con su base. Y vuelvo allá, Rodrigo, porque al parecer también el tema arancelario, las tarifas, como se conoce en Estados Unidos, pues al final han pegado al consumidor estadounidense. ¿Cómo ven este tema ya? Porque si nos regresamos un poquito en el tiempo a la campaña, digamos, del 2024, donde gana Donald Trump, una de las preocupaciones centrales para el electorado estadounidense era pues justamente la inflación, la percepción que se tenía de una vida más cara, que no se estaba haciendo algunas cosas acertadas para contenerla. ¿Cómo estamos en esto y cómo se siente el tema de las tarifas allá? La gente sí está sintiendo que se le encarece la vida y ¿cuál es el sentir, digamos, en esto en las calles, en la población? A mí me parece que el tema, este último del que hablas, es decir, el acceso a los productos básicos de consumo masivo, está en el centro de la política de Trump hacia su reelección. Por eso se habla mucho del affordability que le llaman, es decir, el acceso, qué tan accesibles están siendo estos productos y los datos, y ahorita hablamos de la percepción, a mi juicio, de la población en general, y luego, como bien dice Renata, de la base que apoya a Trump electoralmente, pero los datos son contundentes con relación a el año pasado y los incrementos de ciertos productos. Ahora, a mi juicio, a la gente no le interesa si esto es por las tarifas, si esto es por por lo que sea, a final de cuentas la gente le preocupa que hoy en día esos productos están siendo un poco más caros y está siendo más complicado para el estadounidense promedio tener acceso a esos productos. Si a eso le sumas a la crisis de vivienda que tiene Estados Unidos desde hace ya varios años, pues se van juntando, digamos, estos agravios económicos que la gente está ya percibiendo, que pueden ser por factores externos o internos. Lo cierto es que la promesa política electoral de Trump pues fue muy enfocada a que esto iba a cambiar, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, hay un grupo importante de la población que está apuntando a eso y es donde ciertamente castiga de cierta forma la política exterior de Trump y esta nueva era, digamos, de más coacción, condicionamiento y fuerza hacia otros países. Entonces, creo que esa es la parte en la que Trump y su equipo debe de estar lidiando, porque a final de cuentas los votos y la gente que vota pues va a votar principalmente con la agenda, digamos, económica. Muy, muy, muy elemental lo que estoy diciendo, pero ese es precisamente uno de los temas que está lidiando actualmente la administración Trump.
Y por eso nos interesa justo saber, porque tal vez la percepción que podamos tener hacia el exterior y sobre todo en un país o en países en donde las amenazas han estado a la orden del día, hacíamos un recuento y me parece que son como más de 17 amenazas al menos en un año de tarifas y bueno, de irrupciones, en fin, pero eso finalmente nosotros no votamos en Estados Unidos, cómo le está pegando esto hacia el interior y sobre todo con unos votantes que también fueron fundamentales para su triunfo, que es la comunidad hispana, ¿no? ¿Cómo le está pegando? Ahí vemos algunos cambios, Renata, digo, después de las redadas, de todo lo que, digamos, lo que ha pasado este año, o no hay un cambio en esos posibles votantes para la elección de medio término en noviembre. Sí, pues mira, creo que hay dos temas. El primer tema es obviamente la intensidad y el nivel de violencia que ha habido con las redadas sobre los inmigrantes. Y ahí estamos viendo que hay más y más disatisfacción en parte de los americanos promedios y algunas de las bases. O sea, Trump mantiene todavía este apoyo que él ha tenido desde el comienzo de su carrera política, que es como 35-40%. Ese es como el techo, pero también ese es el piso. O sea, hay gente que lo quiere, o sea, y que le encuentran una excusa a lo que él haga, encuentran una manera de aprobarlo. Pero lo que estamos viendo, por ejemplo, en Minneapolis, lo que vimos en otras ciudades antes, en los que ya hay una confrontación con ciudadanos normales, con gente que está tratando de llegar al trabajo y los de ICE los sacan a fuerza del carro y le golpean a la gente, sí estamos viendo un poquito, por una parte, de una erosión de la popularidad dentro de la gente en general, pero también de ciertos republicanos diciendo, ok, bueno, tampoco vamos a irnos ya a los extremos. Y en particular la pelea que tuvo Trump con el jefe de la Reserva Federal, que es ya tratar de intervenir en la política económica, y ese es quizás el primer gesto donde yo he visto que los republicanos se han puesto mucho más fuertes. Entonces, por esa parte creo que tenemos qué pasa con los asuntos de seguridad, digamos, pública en la calle alrededor de las protestas y con este intervencionismo con el FED. Pero creo que también va a depender mucho cómo salga lo de Venezuela. Porque mira, en este momento decimos, pues fue un éxito en el sentido en que entraron, sacaron a Maduro, no mataron a nadie, no se cayó ni un helicóptero, todo fue relativamente fácil. Bueno, no murió nadie de Estados Unidos, porque acá ya sabemos que sí. Un éxito para ellos, digamos, como ellos lo han presentado. Pero si tú ves cómo están reaccionando, por ejemplo, los congresistas republicanos en la Florida, que era gente que había estado muy, muy a favor de María Corina, claro, ellos en este momento dicen esto es una transición, etcétera, etcétera, pero ¿qué tanto van a querer ellos estar en cama con el chavismo cogobernando a largo plazo? Yo creo que ahí va a haber un momento en el que realmente esta gente que ha apoyado a Trump de manera muy abierta, incluyendo obviamente a Machado, la vimos entregándole el premio Nobel al presidente, van a decir, ok, esto no era, digamos, lo que nosotros teníamos en mente, ¿no es cierto? Y obviamente muchos de los latinos que votaron por Trump, ¿sabes? Había esta esperanza de que, van a deportar a los malos, van a deportar a los criminales, pero es cuando, pero me van a deportar a la señora que cuida a mi mamá, van a deportar a la mesera de mi restaurante favorito. Entonces ha habido ya ahí una reflexión un poco más grande de, ok, esto sí nos está afectando más. Vamos a ver qué pasa como bien decías tú, en las elecciones de medio término. Sí, ojalá las elecciones se hacen de manera justa y no hay problemas, digamos, con el sistema electoral, que yo creo que esa es una pregunta pues que está en la mesa, si eso va a ocurrir, pero yo creo que sí anticipamos que ahí va a haber un castigo, un voto castigo a Trump por todos estos temas. Rodrigo, ya decíamos nosotros que se podrían sentir que este año ha sido, larguísimo, si lo vemos desde México, por todas estas amenazas constantes de aranceles, las presiones económicas, pero también las presiones en seguridad. Y bueno, al parecer esto continúa, porque después incluso de lo de Venezuela que hemos estado hablando, y después de la llamada que tuvo el presidente Trump con la presidenta Claudia Sheinbaum, pues varios medios internacionales lo que refieren son presiones cada vez mayores para empezar a desarticular las redes de complicidad y de trabajo conjunto, ¿no? O de omisión por parte de, pues, gobiernos con el crimen organizado, la delincuencia organizada.
¿Cómo nos toma, Rodrigo? Este año va a ser clave para nosotros por algo que tú conoces muy bien, que es el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo nos toma parados? ¿Va a ser nuevamente ahí el escenario en donde va a haber muchísima presión y en donde ya vemos cómo Trump negocia todo al mismo tiempo? Seguridad, migración, comercio y mezcla todo. ¿Cómo llegamos a ese momento? Y quizá, ¿cuál es el margen que tiene México pues para trabajar en estos últimos meses antes de sentarse ya formalmente a la mesa? Bueno, pues no hay que darnos como sorprendidos de la presión que hemos tenido de Estados Unidos desde que tomó protesta el presidente Trump. Él fue muy claro en su discurso inaugural. Él ha sido muy claro en cuanto a la política de primero Estados Unidos, y a partir de ese America First Policy es como está instrumentando esta nueva política exterior de coacción, condicionamiento y fuerza a sus aliados, ya sea en la OTAN, ya sea en Asia, ya sea en América Latina, y es la nueva política exterior de Estados Unidos que tiene transformaciones profundas en todo el planeta. Entonces, México, al compartir frontera, al compartir historia con Estados Unidos, pues no podemos darnos sorprendidos. Desde el inicio de la toma de protesta de Trump hasta cosas muy simbólicas pero importantes, por ejemplo, que Trump cuelgue el retrato del presidente James Polk en la casa, en la sala oval. Pues hay que recordar, James Polk ha sido uno de los presidentes donde Estados Unidos logró mayor expansión territorial. Él estuvo también a cargo de la guerra México-Estados Unidos. Entonces, estos símbolos, estas políticas, no nos podemos dar sorprendidos. Oye, incluso cuando decimos, o sea, está haciendo todo esto y pues aquí están sus órdenes ejecutivas. Él publicó su plan de seguridad el año pasado donde decía perfectamente que México, la frontera con México, es la principal amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? O sea, me refiero, tienes toda la razón cuando dices, a ver, no lo ha venido diciendo. No, por supuesto, y desde el primer periodo del presidente Trump, digamos que esta cosmovisión de lo que representa México o lo que venga de México como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos se veía, digamos, desdoblando. Pero obviamente en este segundo término ya hay acciones todavía pues más contundentes de presión hacia México, que por supuesto tiene que lidiar. A mi juicio lo ha hecho bien la presidenta. Me parece que obviamente todo esto tiene plazos. Un plazo fatal, por supuesto, es el tema de la revisión del acuerdo comercial, donde no es la primera vez que se narcotiza la relación bilateral. Es decir, no es la primera vez que ponen todos los temas de la relación bilateral en la misma canasta, pero en particular en la coyuntura de la revisión del acuerdo de libre comercio, digamos que son puntos de la negociación de Donald Trump con relación a México, que pues, les favorece a la hora de negociar los puntos. Ahora, nuevamente, todo lo que tenga que ver con tráfico de fentanilo, todo lo que tenga que ver con tráfico humano, pues por supuesto que es fundamental para la agenda de Trump. Y México, pues precisamente sí es un camino importante, con datos sólidos. Entonces, ahí ha habido, por supuesto, una reacción hasta ahorita satisfactoria por las agencias de Estados Unidos con relación a la estrategia que está implementando la presidenta Sheinbaum. La pregunta es si esto va a ser suficiente o no. Exacto. Esa siempre es la pregunta, Rodrigo. Sí, pero ahí mi respuesta inmediata es, y va relacionado a tu pregunta y con esto termino, es la presión se va a agudizar, la presión se va a exacerbar. Y pues ahí habrá que ver, cómo reacciona el gobierno mexicano con la defensa de su soberanía con relación al tema de la cooperación con Estados Unidos. No está fácil, y esto es muy interesante porque el día que se dio el primer ataque a las lanchas estas que estaban en el Caribe, el primer ataque se dio coincidentemente cuando Rubio hacía su primer viaje a México. Totalmente. Entonces, el mensaje que le da a Venezuela se lo da a muchos países del planeta, pero principalmente a México. Esto hay que tenerlo muy en cuenta
Yo creo que el gobierno de México lo toma en cuenta, yo creo que el gobierno de México ha cooperado y se ha puesto, digamos, a trabajar más en ese sentido, pero estos mensajes son importantes. Sí, y justo aquí quería detenerme, porque de pronto cuando hablamos de intervenciones como las que hubo en Venezuela, o qué tanta posibilidad habría de que esto sucediera en México, y cuando pues bueno, nos dicen no, es difícil por la relación comercial que hay, pero ¿qué sí podríamos ver hacia acá, Renata? Es decir, a lo mejor no vemos un ataque tan directo como lo que vimos en Venezuela, obviamente en Palacio Nacional y todo esto, no me lo imagino, pero ¿qué tanto se abre la posibilidad de que un tráiler que cruza la frontera, que digan, bueno, llevan no sé cuántas pastillas de fentanilo, y que eso lo vean como una amenaza, porque además el fentanilo ya es un arma de destrucción masiva para Estados Unidos? Ahí es donde está, me parece, que el riesgo de que podamos ver alguna intervención. O la otra intervención está en que se le deje hacer muchísimo más a Estados Unidos en territorio mexicano, es decir, operaciones, inteligencia. ¿Cómo lo están viendo ahí? Sí, yo creo que es por ahí por donde va el agua. Y yo creo que la presidenta Sheinbaum lo ha dicho muy claramente, aquí no va a haber intervenciones unilaterales. Pero lo que sí va a seguramente pasar es que va a haber intervenciones de los dos países de manera coordinada. Ahora, ¿qué tan coordinada es? ¿Qué tanto Sheinbaum hubiera hecho esa operación si no hubiera este otro tipo de presiones? Pues obviamente esa será la pregunta. Obviamente, para Sheinbaum, un ataque contra los grupos criminales en México, pues no le va mal, ¿no es cierto? Digamos, en ese sentido, las agendas están un poco coordinadas. Obviamente, cómo se haga, contra quién se haga, los detalles, obviamente, asegurarse que no haya personas civiles que sean afectadas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que sí vamos a ver pronto una presión más grande para que los dos gobiernos hagan acciones coordinadas en los que haya una intervención más grande de las fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Pero hay voces adentro del Partido Republicano que llevan mucho tiempo diciendo que quieren una intervención directa de los Estados Unidos, y eso la seguimos oyendo, ¿no es cierto? Yo creo que tanto Colombia como México tienen unas relaciones no solamente comerciales, pero como del establecimiento de los dos estados, que son muy fuertes y que vendrían a mucho costo romperlas para los dos países, pues para los tres países en este caso, pero de manera bilateral. Y eso es un poquito una fuente de contención que no deja que Trump haga, digamos, una acción más atrevida, y en la medida en que los países le cooperen, seguramente seguirá bien, pero yo sí creo que le van a estar, como dicen en inglés, torciéndole el brazo a Sheinbaum para que acepte cosas que quizás en otro momento los mexicanos hubieran dicho, no, eso es too much, pero que ahora hay menos margen de resistencia. Yo estoy de acuerdo, Renata, sobre todo en esta parte de cómo se va a ver esa cooperación nueva entre México y Estados Unidos con relación al crimen organizado. Por supuesto que la presión la vamos a ver y más bien el cómo vamos a dibujar esta nueva cooperación, es decir, el espacio aéreo, el tema de los drones, el tema, digamos, más que ver botas del ejército americano en territorio nacional, más cooperación en términos de inteligencia, contrainteligencia, que ya la hay, o sea, ya existe, ¿verdad? Desde hace décadas, digamos. Las agencias de Estados Unidos operan claramente en México y tienen mucha inteligencia. Entonces, yo creo que más bien la presión viene en ese sentido. ¿Cómo se deja ayudar México por Estados Unidos con relación a este problema que es gravísimo para Estados Unidos en la narrativa de Donald Trump? Esa es la gran pregunta, pero de que va a haber presión, la va a haber. Se va a agudizar en el contexto de la revisión del Acuerdo de Libre Comercio, pero yo sí me encuentro optimista con relación a que Estados Unidos necesita también bastante de la inteligencia y de la cooperación y del conocimiento de las instituciones mexicanas de seguridad con relación a combate del crimen organizado. Entonces es una especie de, digamos, un buen deseo de que esto logre profundizarse esta cooperación.
los cómo es donde yo no tengo la respuesta. Y creo que eso va a ir dibujando conforme se vayan dando las cosas, ¿no? Totalmente. Y me quedo contigo, Rodrigo, para preguntarte sobre si esto, ¿cómo lo va a llevar la presidenta al interior? Tú sabes que al interior, pues también hay varias fuerzas en el propio partido del cual es la presidenta, el partido Morena, en donde, pues por un lado, hay mucho empuje, digamos, para que se pueda dar esta cooperación. Bueno, empuje en el sentido de la propia presión de Donald Trump hacia la presidencia, hacia la administración de Claudia Sheinbaum. Pero por otro lado, también hay mucha presión por parte del partido, de una ala del partido, en donde no ven con buenos ojos la cooperación, digamos, con el gobierno estadounidense, que la contención que se había hecho, digamos, o medio la separación que se había hecho en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ahora se esté haciendo, pues, más con una política evidentemente ya alejada a lo que había sido con el presidente López Obrador. ¿Cómo crees que esto pueda ayudarle a la propia presidenta, pues, para fortalecerla incluso al interior de su propio partido? ¿O que esto la pueda debilitar? Yo creo que le ayuda ya bastante el tema, digo, desde lo de Venezuela hasta las declaraciones del presidente Trump con relación a México. Y seguramente al interior del grupo gobernante pues hay diferencias, eso pasa en cualquier democracia y eso hay que entenderlo. Pero me queda claro que en cuanto a la política doméstica de México se está entendiendo poco a poco. Yo creo que a partir de de lo que hemos visto este primer año de Donald Trump, de que tenemos que tener un enfoque distinto de cómo estamos viendo nuestra relación con Estados Unidos en general, pero en particular con el tema del crimen organizado. Entonces, a lo que voy es, pues igual en Estados Unidos va a haber diferencias con relación a la política exterior de Donald Trump hacia México, y eso es muy natural de los gobiernos y de las soberanías. Yo pienso que cada vez más queda claro de lo poco predecible que es la política exterior de Trump con relación al mundo, y solo esperemos que estos discursos de hipernacionalistas dentro de México o dentro de Dinamarca o dentro de cualquier otro país, pues estén obviamente ajustados a la nueva realidad. De verdad, no es menor al decir que el mundo cambió radicalmente en tremendos aspectos en los últimos 12 meses. Entonces, entre más estemos conscientes de que esos cambios y que de esa, digamos, volatilidad y de esa incertidumbre que genera la nueva política exterior de Estados Unidos, sobre todo con relación al hemisferio occidental, que siempre ha estado, digamos, en el centro de la política exterior de Estados Unidos. Y ahí estamos como país vecino muy ligados a los destinos de el gran hegemón, la gran potencia económica y militar del planeta. Y para terminar, yo les pediría una última reflexión sobre cómo esto se puede tornar en una oportunidad, tanto para la región, si se puede tornar en alguna oportunidad, o para México también, Rodrigo, sobre todo, y hago aquí el hincapié por lo que vamos a estar viendo a partir de julio formalmente, aunque digamos que ya está esta revisión del tratado comercial, en donde pues México y Estados Unidos están entrelazados, son los principales socios comerciales, y con esto pues estoy hablando del tratado más importante a nivel mundial también. Entonces, ¿cómo esto puede ser una oportunidad también para México y para la región? Bueno, a ver, ya hay datos en temas de inversión y de comercio, y que si bien hay mucha incertidumbre con relación a la revisión del Acuerdo de Libre Comercio, que están apostándole por este escenario de cooperación, de entendimiento. Al final es una economía que generó el año pasado $800,000 millones. Es decir, el comercio entre México y Estados Unidos tiene una dinámica por sí sola económica muy importante. Millones de empleos en Estados Unidos dependen de este comercio con México. En México, por supuesto, dependemos profundamente de esta relación comercial.
Y me parece que ahí está la oportunidad. Tenemos que lograr esos entendimientos porque si queremos ser una región competitiva y segura, pues pasa por los entendimientos y esta interdependencia que lleva décadas en el aspecto económico. Ahora, si eso se va a ampliar a los temas de seguridad, pues es lo que está empujando Estados Unidos con relación a México. Yo creo que hay oportunidades. Yo puedo pecar de optimista en este sentido. Lo que sí es, obviamente, va a haber disonancia, o sea, no me seguiría sorprendiendo las amenazas, el discurso, la fuerza, la coacción, y obviamente la presión a México y a otros países, eso va a seguir. El tema es cómo lidiamos en México con ese tema y por supuesto, cómo vemos estas oportunidades. Yo me encuentro optimista porque es demasiado grande para que caiga y demasiadas cosas. A ver, tenemos millones de expatriados de Estados Unidos viviendo en México, por ejemplo. Ese es un dato que también poca gente ahí lo menciona. Y tenemos una mezcla ahí todavía de cultural, política, tremenda. Y ya no se diga, obviamente, con nuestros paisanos en Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas en juego como para que se caigan de manera bruta. Va a haber transformaciones importantes, dolorosas. Hay que pensar distinto. Sí va a costar, pero yo no comparto el escenario de la fatalidad de la relación bilateral. Renata, ¿tú cómo lo estás viendo? Mira, un poco menos optimista tal vez que Rodrigo, y deberíamos tomarnos un café él y yo para ver si me saca de mi depresión mezcal. Tal vez un mezcal es más, exacto, a la altura de las necesidades. Mira, pues es interesante porque nosotros estábamos, por ejemplo, hablando la liberación de los presos políticos en Venezuela. No hubiera pasado de otra manera, ¿no es cierto? En Nicaragua, solamente con un tuit de la embajada liberaron a varios presos políticos. O sea, ciertas cosas sí están pasando por esta presión, que obviamente son buenas y aceptables. Yo creo que para mí la parte más dramática y donde veo que hay una oportunidad si la región decidiera realmente movilizarse es la falta de una voz unificada de América Latina frente a lo que está pasando con Estados Unidos. Y esto no es nuevo, ¿no es cierto? La OEA lleva paralizada por estas divisiones mucho tiempo, la CELAC no logra ni siquiera convocarse porque tiene que ser todo por unanimidad y no se logra, obviamente una polarización fuerte entre izquierda y derecha, pero América Latina siempre ha tenido la idea de la soberanía como el corazón de su entender diplomático y de su relacionamiento. Y ha habido unas violaciones a esa soberanía que son tan obvias que yo espero que eso despierte a la región para tratar de dejar exclusivamente de tener relaciones bilaterales con Washington en torno a estos temas y que empiece a ver de pronto tratar de encontrar una voz más común, en particular sobre el tema de seguridad. Porque mira, claramente este es el tema que más preocupa a los latinoamericanos. El crecimiento del crimen organizado es muy grave para la región, pero hay muy pocas alternativas en la mesa. Llevamos haciendo la guerra contra las drogas décadas sin que haya esencialmente cambiado nada. Hoy hay más drogas en el mercado que nunca, más muertos que nunca, más países afectados. Si esto generara una reacción de la región para tratar de realmente cambiar ciertas cosas para bien, pues quizás eso digamos, sería como el cielo azul que yo vería a futuro. Soy optimista de que eso pase, no mucho en este momento, pero bueno, es posible que se haga el milagro porque haya pocas otras alternativas y quizás lo que teníamos que llegar era un quiebre así tan fuerte del modus operandi normal para que haya, digamos, una respuesta más creativa y más solidaria. Esperemos que se dé. A mí me parece, Mariel, nada más para tocar el tema de Renata y la posible alineación de agendas en América Latina, ante los hechos electorales, lo que pasó en Honduras, lo que pasó en Chile, la alineación Argentina, Ecuador, Perú. O sea, ya se ve cierta división ideológica con respecto a esto. Entonces yo ahí sí también me veo poco optimista de que se pueda generar una política común. La OEA depende económicamente de 4 países: Canadá, Estados Unidos, Brasil y México.
Es decir, si llegara a haber alguna incursión o alguna violación tremenda a la soberanía de México, pues obviamente México se saldría de la OEA sin ningún problema, cosa que no veo muy preocupado a la administración Trump de eso que ocurra. Es decir, si ellos están dispuestos a salirse de la OTAN por adquirir Groenlandia, pues ¿qué más les da, no? Entonces, yo sí veo complicado, yo sí veo que va a haber muchísimo menos, obviamente, como hemos visto, mucho menos multilateralismo, mucho menos entendimiento con Estados Unidos desde los órganos internacionales. Pero es interesante porque al final, por ejemplo, en Davos, que es la próxima semana, Foro Económico de Davos, pues la delegación más importante que ha tenido un presidente de Estados Unidos en Davos va a ser la próxima semana. Entonces, eso también te habla de que hay ciertos foros, ciertas vinculaciones. El G20 va a ser en Miami a finales de este año. Entonces, esta jugada que está haciendo Estados Unidos de negociar directamente con México, entendiendo la lógica de la que hablaba Renata, histórica de las intervenciones de Estados Unidos en nuestra región, militares, de inteligencia y todo. Pero cómo logró estirar la liga de un lado, aflojarla del otro. Yo creo que sí nos vamos a encontrar en más relación entre Estados Unidos y los países que en foros internacionales, en foros multilaterales. Estados Unidos... me traje a Rodrigo para mi lado pesimista. Exacto. Al final yo. A ver, oye, ¿sabes qué, Renata? Es que en 40 minutos no nos da para hacer el detalle de todo esto. Claro, nos había regañado por irnos largo y aquí estamos. Oigan, y para que nos terminen de regañar ya además, ¿se puede frenar a Trump desde los Estados Unidos con la elección del de noviembre? O sea, que ahí haya una nueva relación en el Congreso, ¿o se ve muy lejano? O sea, yo creo que los demócratas podrían ganar en el Congreso. Ahora que el Congreso pueda parar a Trump es otra pregunta, porque no ha tomado tanto al Congreso. Exacto. En sus decisiones, ¿no? El Congreso no ha hecho mucho sí. Yo lo veo imparable, Mariel. Sí, imparable de aquí hasta la elección presidencial. Además de todo lo que ha surgido al interior de Estados Unidos. Es decir, el presidente Trump fue víctima de 2 intentos de asesinato, el asesinato de Charlie Kirk. O sea, hay muchas cuestiones que va a seguir fortaleciendo la percepción de que Trump está haciendo lo correcto para mucha gente en Estados Unidos, y eso pues obviamente habrá que verlo en las urnas, ¿no? Pero que sea fácil frenar esto. El huracán llamado Trump, quién sabe. Oigan, pues miren, es apenas un año, los primeros 12 meses de Trump, de los 4 que va a estar al frente de la Casa Blanca. Así es de que lo que ha logrado hacer en un año, para bien, para mal, es decir, esta revolución de la que estamos hablando, de que el mundo, a través de lo que ellos están haciendo, cambió, pues miren, todavía nos quedan, digamos, 3 años más de ver qué es lo que depara y cómo los países van sorteando, pues, estas amenazas, cómo van cooperando. Pero bueno, pues estaremos ahí para contarlo. Por lo pronto, muchísimas gracias, Renata Segura y Rodrigo Aguilar, por esta revisión, este análisis de los primeros 12 meses de Donald Trump en la Casa Blanca. Amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál es la oportunidad que tiene México y la región frente a Estados Unidos? ¿Tiene alguna? ¿Ustedes cómo lo ven? Déjenos su opinión en la plataforma en la que nos escuchan, y si les gustó este episodio, compártanlo para que podamos llegar a más oídos. Gracias a María Roqueñí por la coordinación de invitados, a Leo Luna por la producción de este episodio y a Mónica Alfaro, quien es la editora de audio y video. Yo soy Mariel Ibarra, editora política de Expansión, y la idea original está a mi cargo. Nos escuchamos la próxima semana con más política, más explicaciones y también con otros datos. Bye, bye. Toda la información, detalles y seguimiento de los personajes políticos de México y el mundo en política.expansión.mx. Política y otros datos es un podcast de Expansión.